Alguna vez me he quedado en silencio preguntándome cuánto del poder del espíritu he desperdiciado por repetir una y otra vez mis luchas como si al nombrarlas les diera aún más fuerza sobre mí. ¿No te ha pasado hablar constantemente de lo que duele, de lo que falta, de lo que no cambia, como si esas palabras se volvieran una cadena invisible que te ata a esa realidad? Pero lo que pronuncias no solo informa al mundo que te rodea, también moldea tu interior. Cada palabra tuya se convierte en una semilla, y esas semillas echan raíces ya sea en tierra de fe o en desierto de angustia. Si no vigilas lo que sale de tu boca, terminarás viviendo dentro de una historia que tú misma has escrito con tus palabras sin notarlo. Este momento no es para lamentarte más, es un llamado, un susurro del espíritu que te invita a hacer algo distinto, a guardar silencio cuando las palabras que vienen a tu boca no nacen de la fe, sino del temor, a tomar el timón de tu hablar y con ello comenzar a redirigir el rumbo de tu alma. No estoy diciendo que calles tu dolor, sino que dejes de alimentar lo que te encadena. Antes de seguir, quiero que tomes un instante y escribas en lo profundo de tu corazón esta frase: desde hoy hablo solo para avanzar, elijo la fe sobre la queja. Escríbelo si puedes, pero más importante, aún grábalo dentro de ti. No es una simple frase, es una declaración de guerra contra todo pensamiento que te limita, porque lo que repites se convierte en ley para tu mente, y lo que haces ley en tu mente, lo vives en tu carne. Quiero que escuches esto con atención. Necesitas dejar de repetir lo que estás viviendo si lo único que eso hace es afianzar la herida, porque cada vez que lo narras sin propósito, estás cavando más hondo ese pozo y te estás convenciendo de que esa oscuridad eres tú. No te pido que ignores tu realidad, te pido que despiertes a la verdad de que tienes el poder de elegir qué semilla plantar con cada palabra. Cuando todo lo que hablas gira en torno a lo que no tienes, a lo que te falta, a lo que te hirió, entonces tus raíces se hunden en un suelo estéril. Hay quienes no pueden mantener una conversación sin traer a escena sus penas. Al principio lo hacen buscando alivio, pero sin notarlo se han enamorado de ese papel como si el sufrimiento les diera identidad, como si el dolor fuera su única forma de ser vistas. No lo dicen, pero lo sienten, y ahí es donde el alma corre peligro, porque si siempre es culpa de lo externo, entonces nunca nace el deseo de ser transformadas desde dentro. Pero, ¿y si decidieras hablar distinto? ¿Y si en vez de repetir tus cadenas, empezaras a declarar tus alas? ¿Y si le dieras más voz a tus anhelos que a tus heridas? No te estoy pidiendo que finjas estar bien, solo que tomes la decisión de construir con tus palabras una nueva habitación en tu interior, porque lo que eliges recordar y repetir se convierte en el lugar donde tu espíritu habita. Cuando solo hablas desde la carencia, estás cultivando un jardín de sombra. Pero cuando comienzas a mencionar lo que te da vida, lo que te hace vibrar por dentro, entonces todo en ti comienza a florecer. Incluso tus conversaciones cambian, ya no drenan ahora, iluminan. Y los demás lo notan porque tú misma te ves distinta. A veces creemos que compartir nuestros problemas nos vuelve más reales, pero la verdad es que muchas veces lo hacemos para evitar mirar lo que sí podemos cambiar. Es más cómodo contar que no puedes más, que no tienes fuerzas, que todo es difícil,
que hacer el silencio necesario para transformar lo profundo, porque cambiar de verdad exige quietud, coherencia, y eso da miedo. Por eso llenamos con palabras lo que no sabemos cómo sanar. Pero si realmente quieres avanzar, si de verdad anhelas sanar, debes dejar de narrarlo y empezar a vivirlo. El Espíritu de Dios no habita en los lamentos vacíos, sino en las decisiones llenas de fe. He aprendido que hay cosas que no puedo controlar, pero mi voz sí. Mis palabras esas sí me pertenecen. El Espíritu Santo me ha enseñado que lo que hablo refleja lo que creo. Como dijo Epicteto, no son los hechos lo que nos daña, sino las opiniones que tenemos sobre ellos. Si todos los días repites que tu vida es un desierto, vivirás como si lo fuera. Pero si decides hablar como si ya vieras el manantial en medio del valle seco, tu mente empezará a buscarlo, a creerlo, a abrirse a ese milagro. Cada palabra es una semilla de fe o una cadena más. Elige con propósito, no para agradar a los demás, sino porque tú vives lo que siembras con tu boca. Tal vez hoy no puedas transformar tu situación de inmediato, pero sí puedes comenzar a sembrar un relato nuevo, uno que te prepare para lo que Dios ha preparado para ti, porque lo que hablas hoy será el eco que escuches mañana, y tú no fuiste creada para repetir ruinas, sino para levantar esperanza. Hoy, con cada palabra que pronuncias, tienes la oportunidad de escribir un capítulo diferente. Solo tienes que atreverte. Hay algo que cambia todo cuando eliges mirar lo que sí tienes, lo que sí puedes hacer, lo que todavía te inspira. No es magia ni suerte, es fe activa. He visto cómo cuando una persona decide dejar de alimentar las cadenas mentales que la limitan el cielo, empieza a abrir puertas. Nuevas relaciones, nuevas ideas, nuevos caminos empiezan a dibujarse delante de ella. No porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque esa alma valiente decidió dejar de prestarle su energía a la oscuridad. Comienza entonces a declarar con sus labios lo que anhela construir, no lo que teme repetir, y sale a vivirlo como quien camina tomada de la mano del Espíritu Santo. He aprendido que las palabras que salen de nuestra boca enseñan a los demás cómo deben tratarnos. No es solo lo que decimos, sino la manera en que lo decimos. Cada palabra, cada suspiro que soltamos en una conversación está instruyendo al otro sobre nuestra dignidad, sobre el lugar que le damos a nuestra propia alma. Cuando hablas desde el temor, cuando te presentas como alguien que no puede, que falla, que vive en el lamento, los demás comienzan a ver eso como tu verdad. Y tú misma lo crees. Y ahí, sin quererlo, enseñamos a los demás a no tomarnos en serio. Pero cuando hablamos desde la seguridad, incluso con lágrimas en los ojos, sin levantar la voz ni herir al otro, algo se transforma. Ya no eres el eco del desorden, sino una voz que trae paz en medio del conflicto. No se trata de fingir. Yo nunca he creído en las máscaras. Se trata de tomar conciencia de que tienes poder. Poder para elegir cómo expresar lo que sientes, para comunicar tu herida sin hacerla un cuchillo. Si cuando algo te duele, eliges gritar, culpar, reaccionar lo que estás diciendo sin palabras, es que no sabes habitar el dolor con fe. Pero si incluso en medio del quebranto puedes hablar con firmeza y respeto, entonces el Espíritu se manifiesta en ti. Se nota cuando alguien ha sido transformado desde dentro, cuando la herida ya no habla por su boca, sino el amor.
Nos cuesta entender que las palabras no solo van hacia afuera, también se quedan en el alma. Lo que dices de ti, lo que repites cada día, como si fuera una sentencia, se convierte en tu identidad. Si te nombras como frágil, insuficiente, torpe, lo serás. Y no solo lo creerás tú, los que te rodean también comenzarán a verte con esos ojos, porque si tú no marcas el límite, el respeto, el valor, otros lo definirán por ti. Por eso, incluso cuando estés cansada o enojada, cuida tus palabras, porque son esas las que salen en medio del dolor, las que más enseñan. Cuida tu tono, la mirada con la que hablas, los silencios entre tus frases. Todo eso también comunica. Y muchas veces, lo que más permanece en el corazón del otro no es lo que dijiste, sino cómo lo dijiste. No se trata de perfección. El Señor no nos pide eso. Se trata de verdad expresada con amor. Ser vulnerable no es debilidad, es coraje. Pero la vulnerabilidad sin conciencia no sana, solo confunde. Cuando compartes desde el alma con humildad y claridad, creas puentes. Cuando te desbordas sin dirección, levantas muros. Yo oro para ser de esas personas que al hablar limpian el aire, que sanan sin tocar, que llevan al espíritu con sus palabras, que cuando entro a una habitación, el ambiente cambia no por lo que digo, sino por cómo lo digo, porque todo esto nace de un principio espiritual profundo. Tú eliges tus pensamientos, tú eliges tus reacciones, tú eliges tus palabras, nadie más. Eso es fruto del dominio propio, del fruto del Espíritu. No necesitas levantar la voz para ser escuchada, no necesitas imponerte, solo necesitas coherencia, mansedumbre, convicción. Cuando eso se activa en ti, tus relaciones cambian. No porque los otros se vuelvan santos de la noche hasta la mañana, sino porque tú elevas el estándar. Y el que no pueda caminar contigo en ese nivel simplemente se apartará. Comienza a escucharte. Observa cómo te nombras a ti misma. ¿Qué dices cuando algo no sale como esperabas? ¿Cómo hablas de los demás? Tus palabras son semillas o muros. Puedes edificarte o destruirte cada vez que abres la boca. Así que habla como si cada frase fuera un reflejo del valor que Dios te ha dado, porque lo es. Y los demás aprenderán de ti no por tus consejos, sino por la forma en que decides expresarte. Y hay algo más que he aprendido en el secreto con Dios. No todo tiene que ser compartido, no todo tiene que ser contado. Cuando estás empezando a cambiar, cuando estás apenas plantando nuevas raíces en tu alma, ese terreno es frágil. Todavía lo estás entendiendo. Y cualquier palabra de fuera puede lastimar ese proceso sin que el otro lo pretenda. Por eso hay que proteger lo que el Señor está haciendo en silencio. No por miedo, sino por reverencia, porque lo que están haciendo en ti es santo y necesita resguardo, necesita oración, necesita espacio para crecer antes de ser mostrado. Estoy aquí para decirte que todo lo que el Señor ha empezado en ti merece ser cuidado como un tesoro. Así que no tengas prisa por explicar, no tengas prisa por demostrar. Quédate en ese lugar secreto donde tu alma y su espíritu conversan. Allí todo florece. Allí comienza la verdadera transformación. Hay cosas que el Espíritu Santo me ha enseñado en el silencio, lecciones profundas que no necesitaban ser dichas en voz alta, sino vividas con reverencia. A veces sentimos ese impulso de contar
lo que estamos haciendo de hablar sobre los nuevos caminos que hemos decidido transitar, sobre los hábitos que estamos tratando de cultivar, sobre las batallas que estamos intentando ganar. Pero hay una voz suave dentro de mí que me recuerda que no todo lo que Dios inicia en secreto necesita ser revelado tan pronto, porque cuando exponemos demasiado pronto lo que el cielo apenas está comenzando, corremos el riesgo de que las dudas, los juicios o incluso las palabras bien intencionadas de otros apaguen ese fuego que apenas empieza a encenderse en lo profundo del alma. Sé cuán tentador puede ser compartir que estamos sanando, que estamos cambiando, que estamos creciendo. Nos da una sensación de logro, de avance, pero he aprendido que hablar del proceso no es lo mismo que caminarlo, y cuanto más lo hablas, más se escapa esa fuerza interna que el Espíritu te está dando en lo oculto. El verdadero cambio, el que transforma desde dentro, no necesita testigos, necesita entrega, necesita silencio, porque no todos sabrán entender lo que Dios está haciendo contigo. No todos tienen el corazón dispuesto para abrazar tu transformación. Algunos proyectarán sobre ti sus propias inseguridades, otros guardarán silencios incómodos o miradas que lastiman. Y no pasa nada. Ellos no tienen que entenderlo, porque este camino no es de ellos, es tuyo. Es entre tú y el cielo. Y mientras más íntimo lo mantengas, más fuerte te haces. No estás buscando aprobación humana. Estás buscando comunión con lo eterno. Cuando hablas demasiado pronto, el alma busca la validación del aplauso antes de estar lista para sostener la carga del llamado. Y eso te puede detener, porque el elogio anticipado da la falsa sensación de llegada cuando en realidad apenas has dado los primeros pasos. Y si hay algo que he aprendido en mi andar con el Señor, es que el crecimiento genuino necesita paciencia, necesita humildad, necesita que te enfoques tanto en lo que Dios está haciendo en ti, que no te importe si alguien más lo nota, porque no lo haces para que te vean, lo haces porque Él lo ha comenzado en ti. Recuerdo una frase que siempre llevo conmigo: no expliques tu fe, vívela. No necesitas justificar por qué estás cambiando, no necesitas explicar tus nuevos hábitos ni tus decisiones. Solo vive lo que el Espíritu te está mostrando. Deja que el fruto madure y que cuando sea el tiempo de Dios, otros puedan ver y glorificar al Padre por lo que ha hecho en ti. No necesitas anunciar cada paso. Solo da el siguiente, y si tropiezas, que sea en ese espacio sagrado donde no hay juicio, donde solo estás tú delante de Dios. Porque cuando nadie te está mirando, puedes equivocarte sin miedo. Puedes volver a empezar sin sentirte observada. Puedes ser auténtica. Proteger tu proceso es honrar lo que el Espíritu Santo está edificando contigo. Si estás aprendiendo a amarte, no tienes que gritarlo. Si estás dejando atrás cadenas antiguas, no tienes que declararlo a todos. Si estás cultivando tu fe, tu salud, tu disciplina, hazlo en secreto. Y hazlo cada día con constancia, con amor, con reverencia. Porque lo que haces en privado tiene un eco poderoso en el mundo espiritual. Ese eco con el tiempo se convierte en un testimonio vivo que no necesita palabras. Quédate callada hasta que tu vida hable por ti, porque cuando la obra es auténtica, no necesita ser anunciada. Simplemente se nota y su resplandor no puede ocultarse. Así que no inviertas energía en contar lo que estás haciendo.
guárdala para hacerlo. Tu camino no es un espectáculo, es un pacto entre tú y Dios. Es un altar silencioso donde se ofrecen tus días como ofrenda viva. Cuídalo, cuídate y sigue caminando. Permite que sean tus frutos los que hablen, porque al final del día no tiene peso lo que dijiste que ibas a lograr, sino lo que realmente hiciste con lo que Dios puso en tus manos. Hay tantos que viven atrapados en las palabras, en los planes que suenan bien, en los sueños que nunca se convierten en realidad. Y eso ocurre porque hablar da una satisfacción inmediata. Da esa falsa sensación de estar avanzando cuando en realidad el alma sigue detenida. Pero la diferencia entre quien transforma su vida y quien solo la imagina está en el trabajo silencioso, en la obediencia cotidiana, en la perseverancia que no necesita vitrina. Y cuando eliges actuar, en lugar de contar tu transformación, empieza a brillar sola, sin explicación, sin discurso. Y es entonces cuando otros te respetan, no por lo que dijiste, sino por lo que reflejas. Porque la gloria de Dios no necesita ser defendida, solo manifestada. Y esa gloria, cuando reposa sobre ti, habla más fuerte que 1000 palabras. No estoy aquí para convencer a nadie de lo que Dios va a hacer a través de mí. No necesito anunciar cada paso que doy, ni llenar el aire con palabras anticipadas. He aprendido con lágrimas y silencio que cuanto más se habla de lo que se va a hacer, menos espacio queda para la obediencia. ¿Cuántas veces el alma gasta su fuerza en discursos vacíos y queda sin aliento cuando llega el momento de actuar? Porque cuando se anuncia cada intención, se abre la puerta a opiniones que no edifican y se genera una presión que no proviene del cielo. Hay momentos en los que el Espíritu me ha guiado a callar, a guardar en lo secreto lo que Él está formando en mi interior. He visto el poder de simplemente aparecer, de llegar, cuando la obra ya está hecha sin ruido, sin anuncio, con la evidencia del fruto en las manos. No necesito la aprobación de nadie para comenzar lo que Él me ha encargado. Solo necesito rendirme a su llamado. Si en verdad creo que esto es obra de Dios, ¿para qué adornarlo con palabras humanas? El compromiso que Él espera de mí es profundo, silencioso, firme, porque muchos hablan, pero son pocos los que obedecen hasta el final. La fe verdadera se demuestra en los pasos concretos, no en las declaraciones vacías. No se trata de convencer al mundo, se trata de ser fiel en lo que se me ha confiado. El Espíritu Santo me ha enseñado que el carácter se prueba en lo que hago cuando nadie me mira. No tengo que adornar mis intenciones con palabras hermosas. Solo tengo que obedecer y dejar que lo que Él hace en mí hable por sí solo, porque la gloria no es mía, nunca lo fue. El éxito que brota en lo secreto es el que permanece. Es en el silencio, cuando nadie me aplaude, donde Él forma el cimiento firme de lo que algún día brillará con su luz. Cuando el fruto aparece, sin que lo haya anunciado, entonces sé que es verdadero, porque lo que nace sin gritos, sin autosuficiencia, tiene más poder para tocar corazones. Y si anhelo que me vean como alguien confiable, primero debo ser fiel a lo que me prometí a mí misma en la presencia del Señor. Este mundo está lleno de ruido, de promesas rotas, de palabras que suenan bonito, pero no tienen raíz. Yo puedo elegir otro camino. Puedo elegir vivir en obediencia, no en apariencias. Puedo levantarme cada mañana sabiendo que mi pacto no es con la opinión de los hombres, sino con la voluntad del Padre.
Y cuando llegue ese momento, porque sé que llegará, en el que los frutos hablen más fuerte que cualquier palabra, comprenderé que el silencio fue mi refugio, que su gracia bastó y que mi esfuerzo no fue invisible ante sus ojos. El respeto que viene del cielo no se exige, se recibe como resultado de la fidelidad, y la fidelidad se manifiesta en lo que hacemos, no en lo que decimos. Por eso he aprendido a hablar menos y obedecer más, a caminar con humildad, a dejar que mi vida testifique sin necesidad de proclamarlo. A veces lo más poderoso que puedes decirle al mundo es nada, solo mostrarle lo que Dios ha hecho contigo. Eso es suficiente, y hay algo más que quiero que lleves contigo, porque lo he vivido en carne propia. La forma en que hablas de ti misma no es algo superficial. Cada vez que te describes, estás escribiendo una página más de la historia que habitas. Cada palabra tuya delimita el espacio que le das a la gracia de Dios en tu vida. Si lo que dices de ti nace del dolor del pasado, del miedo, te estás encerrando en una cárcel invisible. El problema no es haber pasado por momentos oscuros, sino repetirlos una y otra vez con tu voz hasta convertirlos en tu única verdad. Tu historia no es inmutable. Se puede reescribir. Puedes dejar de verte como una mujer rota, incapaz, destinada al fracaso. Puedes empezar a declarar que estás en proceso, que estás creciendo, que estás aprendiendo a amar desde un nuevo lugar. Cuando cambias tus palabras, tu mente empieza a renovarse. Ya no arrastras el pasado como una carga, sino que lo transformas en testimonio. No eres tus errores, eres la obra que Dios está esculpiendo con ellos. Escucha cómo hablas de ti cuando caes. Dices siempre, fracaso, o dices, esta es una oportunidad para confiar más en Él. La situación puede ser la misma, pero el impacto en tu corazón cambia radicalmente cuando la interpretas desde la fe que tus palabras no solo muestran lo que crees, también moldean lo que vives. Si todo lo filtras desde la herida, tu realidad se ajustará para confirmar ese dolor. Pero si hablas desde la esperanza, entonces comienzas a caminar hacia la restauración. Reescribir tu historia no requiere milagros extraordinarios, empieza en lo pequeño. Cuando dejas de decir soy impaciente y empiezas a declarar estoy aprendiendo a esperar con paz. Cuando reemplazas el no puedo por el Señor me está mostrando cómo. Cuando dejas de repetir lo que salió mal y comienzas a agradecer lo que aprendiste. No estás negando lo que ocurrió, simplemente le estás dando un nuevo sentido, uno que te impulsa, no que te ata. Eso es lo que el Espíritu Santo me ha enseñado. Cada palabra tuya puede ser una semilla de muerte o una semilla de vida. Tú eliges, y si eliges hablar desde la fe, desde la redención, desde la esperanza, verás cómo tu vida entera se transforma. Porque lo que crees, lo que declaras, lo que obedeces, eso es lo que terminarás viviendo. Y en eso, querida mía, hay poder. Poder del cielo, poder eterno, poder que cambia destinos. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos pasamos la vida repitiendo una misma historia. La decimos con tanta certeza, con tanta seguridad, que sin saberlo empezamos a vivirla como una profecía cumplida. Pero he aprendido que todo puede cambiar, absolutamente todo, cuando nos atrevemos a contar una historia distinta. No hace falta una revolución para comenzar de nuevo.
A veces basta con transformar una sola palabra que nos decimos por dentro. Pasar del yo no puedo al aún no lo logro, pero estoy aprendiendo puede ser ese pequeño giro que desta lo eterno en nuestro interior. Esa transición es como abrir una puerta que estaba cerrada desde hace años, porque la verdadera transformación comienza con lo que creemos, con lo que susurramos a nuestro corazón. He escuchado muchas veces que no es lo que sucede lo que marca nuestra vida, sino cómo decidimos mirarlo. Lo mismo que un día nos hundió con una nueva interpretación, puede impulsarnos hacia lo alto. Si somos capaces de ver las cosas de otra manera, también cambia lo que sentimos. Y cuando eso sucede, nuestra energía espiritual se renueva. Esa energía nos lleva a actuar distinto, a levantarnos con una nueva visión, a caminar con otra postura. No estamos atrapados en esas etiquetas que nos pusimos cuando el dolor hablaba más fuerte que la fe. Podemos volver a empezar las veces que sea necesario, pero para eso hay que dejar de proteger esa historia que nos limita. Hay que dejar de repetir, es que yo soy así, porque mientras mantengas tu mirada en lo que fuiste, no verás en quién puedes convertirte. Hoy es el día. Observa lo que dices de ti misma. Cada palabra que sale de tu boca es un acto creador. Te puede lanzar hacia adelante o puede encadenarte al pasado. Habla como quien ya ha visto lo que Dios va a hacer, como quien sabe que el ayer no determina el mañana a menos que tú se lo permitas. Tienes en tus manos el lápiz. No lo dejes caer. Reescribe tu historia con valentía, con ternura, con verdad. Deja que cada palabra que digas sea una declaración de la vida que mereces vivir, porque esa vida nueva no se encuentra en los capítulos repetidos. Nace cada día cuando eliges hablar como quien ya ha sido redimida. Y hay algo más que he comprendido con los años, algo que arde fuerte en mi espíritu. La forma en que hablamos revela quién gobierna nuestro interior. No se trata solo de ser amables o educadas, sino de tener dominio sobre nosotras mismas. Porque quien no puede frenar su lengua, tampoco puede gobernar sus emociones. Y cuando el alma está desordenada, lo que sale por la boca es crítica, queja, juicio apresurado. Pero también, cuando el corazón está en calma, nuestras palabras pueden ser bálsamo, pueden ser consuelo, pueden ser guía. Hay personas que confunden sinceridad con descontrol, que dicen, yo digo lo que pienso sin darse cuenta de que la sinceridad sin sabiduría es solo una forma del ego. No todo lo que sientes necesita ser dicho. No todo lo que piensas debe salir de inmediato, porque cuando hablas desde el impulso, no estás comunicando, estás arrojando emociones sin filtrar. Y eso, lejos de construir, derriba. La verdadera fortaleza no se demuestra alzando la voz ni respondiendo rápido. La verdadera fortaleza está en saber guardar silencio cuando todo dentro de ti quiere gritar, en saber esperar hasta que la emoción se calme y entonces sí hablar desde un lugar de claridad. Esa paciencia al elegir lo que decimos no es manipulación, es coherencia, es integridad, es ser fieles a quienes somos aún en medio del conflicto. Cuando aprendemos a hablar desde la calma, nuestras palabras adquieren peso, y ese peso lo sienten los demás. Comienzan a escucharnos distinto, porque saben que lo que decimos no nace del desorden, sino de un corazón gobernado por el Espíritu. El lenguaje no es solo un vehículo para expresar lo que pensamos,
es una herramienta para conducir nuestra vida. Si no aprendemos a usarla bien, puede volverse en nuestra contra. Una frase dicha sin pensar puede romper vínculos que tardamos años en construir. Una palabra lanzada en medio del enojo puede cerrar puertas que no se vuelvan a abrir. Por eso, cuidar nuestra lengua no es una imposición, es un acto de libertad. No es reprimirnos, es elegir desde el amor y no desde la reacción. Sé que no es fácil. Hay días en que el cansancio, la frustración, el enojo nos toman por sorpresa. Esos son los momentos de prueba. Ahí es donde se forja el carácter. No cuando todo está en paz, sino cuando la tormenta arrecia y tú eliges callar, respirar, esperar. Hablar no para defenderte, sino para cuidar lo que estás construyendo. Porque hay un momento en que te das cuenta de que el silencio también puede ser una oración y que la palabra dicha desde la paz tiene más poder que 1000 gritos lanzados desde la herida. Eso es lo que también enseña el Espíritu a través de las Escrituras, y eso es lo que yo misma he aprendido en las profundidades del alma. Hablar con sabiduría no es solo una práctica humana, es una respuesta espiritual. Y cuando lo haces, no solo proteges a los demás, te proteges a ti, te honras a ti misma y caminas cada día más cerca de lo que Dios soñó para ti. Porque toda lengua que se sujeta al Espíritu se convierte en instrumento de vida. Y eso, hija mía, transforma todo. Hay algo que he aprendido a lo largo del camino con el Espíritu Santo, algo que arde profundo dentro de mí, y es esto: cuando una mujer logra gobernar su lengua, entonces empieza a gobernar también lo que hay dentro de su alma. No se trata solamente de lo que dices, sino de dónde nace cada palabra, porque una palabra puede traer destrucción, pero también puede iniciar un proceso de restauración. Y esa diferencia tan grande depende de la condición del corazón en el momento en que hablamos. Hay palabras que salen impulsadas por la carne, por el orgullo herido, por el caos emocional, pero también hay palabras que nacen del espíritu de la templanza, del discernimiento que solo Dios puede dar. Respira. Antes de hablar, respira. Esa pausa, aunque parezca pequeña, puede evitarte días de lágrimas innecesarias. A veces, un simple segundo de silencio puede proteger una relación, un vínculo, un corazón. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de elegir el momento correcto, la manera correcta, el espíritu correcto. Esa es la verdadera autoridad, saber cuándo hablar, cómo hablar y con qué intención hacerlo. Cuando te conviertes en dueña de ti misma, cuando no permites que nadie más te arrastre al abismo de su propio caos, entonces tu voz se vuelve instrumento sagrado. Tus palabras ya no son reacción, son revelación. Cada cosa que sale de tu boca refleja no el dolor que todavía estás sanando, sino la persona nueva que Dios está formando en ti. Que sea tu sabiduría la que hable, no tus heridas. Porque cuando hablas con claridad, con respeto, con firmeza espiritual, quienes te rodean comienzan a percibirlo. Te miran distinto, te escuchan con más atención. Y no es porque los manipules, es porque tu espíritu transmite equilibrio, y el equilibrio es presencia de Dios. Esa atmósfera construye relaciones sanas, decisiones acertadas y una vida que se alinea con tu verdadera identidad en Cristo. Así que la próxima vez que sientas que vas a explotar, no pienses que estás perdiendo al guardar silencio. Al contrario, recuerda esto que el Espíritu me ha enseñado: contener tu lengua no es cobardía,
es amor propio, no es miedo, es sabiduría, no es debilidad, es dominio propio, no es callar por obligación, es hablar solamente cuando tus palabras tienen más peso que tu silencio. ¿Y cómo podría no hablarte del silencio? ¿O cuán necesario es ese lugar donde las voces humanas se apagan y solo la voz de Dios permanece? Vivimos en un mundo de ruidos constantes, teléfonos, conversaciones vacías, pensamientos acelerados, notificaciones que no cesan. Pero en medio de todo eso, ¿quién puede oír el susurro del Espíritu? El silencio se ha vuelto un bien escaso. Y sin embargo, ahí en ese espacio sin palabras, es donde el alma puede descansar, respirar, reencontrarse con la verdad. No necesitas escapar a un retiro lejano para encontrar ese silencio. A veces basta con cerrar los ojos por un instante, soltar los hombros y permitir que tu mente deje de correr. Cuando todo parece presionarte, cuando el miedo quiere tomar el control, la mente empieza a imaginar lo peor, a recordar errores, a cargar culpas que ya han sido perdonadas. Y en ese torbellino, la claridad se esfuma. Pero si en ese instante eliges detenerte, simplemente estar sin decir nada, ahí comienza la sanación. El cuerpo se relaja, el alma se reencuentra, el silencio cura. Pero muchos le temen, porque en el silencio no hay distracciones. En el silencio aparecen esas emociones que evitamos. Aparecen las verdades que hemos postergado. Pero es justo por eso que necesitamos ese encuentro con el silencio. Porque solo en ese espacio sagrado podemos empezar a comprender qué ocurre dentro de nosotros y al entenderlo recuperamos el poder de decidir de actuar con sabiduría, no con impulsos. Practicar el silencio no es huir del mundo, es prepararse espiritualmente para caminar en medio de él sin ser vencido. Es entrenar tu interior para que cuando llegue la tormenta no te arrastre. Es tener un refugio, una pausa consciente, un rincón invisible donde siempre puedes volver aunque todo afuera esté en llamas. Porque quien ha aprendido a habitar el silencio ya no reacciona desde la carne. Observa, discierne, atraviesa. El mundo puede darte miles de razones para perder el control, pero el Señor nos recuerda, como bien lo entendían los sabios de antaño, que no controlamos lo que sucede, pero sí cómo respondemos. Y una respuesta guiada por el Espíritu necesita espacio. Marco Aurelio hablaba de ese retiro interior, un lugar dentro de nosotros donde siempre podemos regresar. Y aunque no compartamos todas sus ideas, hay algo que puedo decir con certeza: ese lugar existe y es el silencio delante de Dios. No es un vacío, es una presencia, una conciencia. Estás ahí tú y el Espíritu Santo, sin necesidad de palabras, solo respirando, sintiendo, escuchando lo que realmente importa. Cuando haces del silencio un hábito, especialmente en momentos de ansiedad o presión, evitas decir cosas que lastiman. Evitas decisiones impulsivas. Y lo más importante, entras en contacto con esa parte de ti que ya no es esclava de las emociones. Es como salir del ojo del huracán por un momento para mirar el rumbo del barco y desde esa visión tomar el timón con calma. No necesitas una montaña para practicar esto. Solo necesitas detenerte, escuchar y dejar que el Espíritu te hable sin ruido en ese susurro suave que lo cambia todo. A veces me encuentro en medio del bullicio del día
con voces que se cruzan, con tensiones que se arrastran, con el mundo girando tan rápido que me cuesta respirar. Y ahí, justo ahí, descubro el poder de cerrar los ojos solo 3 segundos. No necesito un templo ni un altar físico. Basta una pausa, una inhalación antes de hablar, una decisión de no responder impulsivamente. Me he dado cuenta de que no siempre necesito más palabras. A veces necesito menos, o incluso ninguna. He aprendido a no llenar cada rincón con sonidos que no edifican. He hecho del silencio una ofrenda, no un castigo, sino una forma de cuidar mi alma. Dedico instantes del día a simplemente estar, a callar, a respirar, y en esos momentos donde la ansiedad quiere dominar mi pecho, me refugio en el silencio, porque mientras todo a mi alrededor parece agitarse, yo puedo ser ese punto quieto, ese lugar donde la calma se hace presente y transforma, no desde una reacción, sino desde una presencia serena. Al abrazar el silencio como compañero, he descubierto que el dominio propio no es un don reservado para unos cuantos escogidos. Es una práctica diaria, una decisión constante. Empiezo cada día respirando, haciendo espacio para la quietud. Me escucho y dejo que ese silencio me revele lo que el ruido nunca logra mostrarme. He aprendido también a no abrir ciertas puertas antes de tiempo. No todos están preparados para ver lo que guardo dentro, no por temor ni por desconfianza, sino porque hay batallas que solo se vencen en lo secreto. Los miedos son frágiles cuando aún sangran, y si los comparto sin cuidado, puedo estar entregando sin saberlo el mapa de mis heridas. Sé que muchos no harán daño a propósito, pero una palabra mal colocada, una mirada confusa, incluso un consejo bien intencionado, puede agrandar aquello que aún no ha sanado. Hablar de lo que duele es necesario, sí, pero no en cualquier lugar, no con cualquiera. La vulnerabilidad no debe lanzarse al viento esperando compasión. No todo espacio es seguro. No toda voz es digna de escuchar mis temores más profundos. No es valentía mostrarlo todo. La verdadera valentía está en enfrentar lo que más duele sin necesidad de exponerlo al juicio de los demás. Si hablo de mi miedo, sin haberlo trabajado, corro el riesgo de convertirlo en parte de quien soy. Lo repito, lo fortalezco. A veces buscamos alivio, una palabra que nos calme, una validación, pero si aún no tengo claridad dentro lo que escucho afuera, me puede confundir más, y luego cuando ese miedo reaparece, ya no estoy sola con él, cargo también con las voces que recogí, con los comentarios que se quedaron pegados como marcas. Y eso no me libera, me ata más. Por eso elijo espacios sagrados para mirar mis sombras, mi conversación interior, mi tiempo en silencio, mi cuaderno de oración, o esa persona que sé que escuchará sin juzgar, sin querer corregirme, simplemente amándome en mi proceso. No necesito contarle a todos mis luchas. No necesito desvestir el alma ante cada mirada. A veces, el mayor acto de amor propio es guardar silencio, respirar hondo y comenzar la sanación desde adentro. He escuchado muchas enseñanzas sobre el dominio personal y sé que hay sabiduría en comprender que no debemos temer lo que está fuera de nuestro control. Lo que nos paraliza no es la circunstancia, sino cómo la interpretamos. Si cambio mi manera de mirar el miedo pierde su poder, pero eso no se hace a la vista de todos. Esa transformación
ocurre en lo secreto, en lo profundo. No necesita espectadores, porque cuando me encuentro en ese proceso, lo último que necesito es más ruido. Si en algún momento comparto mis temores, será cuando ya los haya enfrentado, cuando ya no sangren al tocarlos, cuando pueda decir, esto me dolía, no esto me duele. Entonces mis palabras edificarán, ya no pedirán ayuda, darán esperanza, ya no nacerán de la herida, sino de la cicatriz. No estaré repitiendo una cadena, estaré mostrando la llave, y eso lo cambia todo. No le temas al silencio mientras sanas. En ese silencio florecen las respuestas. Ahí escuchas lo que tu alma lleva tiempo queriéndote decir. Ahí comprendes el origen del miedo. Lo atraviesas. Y cuando lo haces sola con Dios, eres más fuerte. Porque nadie lo hizo por ti, que fuiste tú de la mano del Espíritu Santo. Y esa victoria, aunque no sea vista por ojos humanos, transforma por completo la historia de tu vida. Así que no conviertas tus temores en declaraciones permanentes. No los repitas como si fueran tu nombre. Obsérvalos, enfréntalos y trabaja en ellos desde el silencio. Que tu transformación sea tan real, tan profunda, que no necesite ser explicada. Que sea tu presencia, no tus palabras, la que anuncie que algo cambió para siempre dentro de ti. Hay batallas que se libran en lo más secreto del alma, en esos lugares donde nadie aplaude, donde nadie observa, donde todo lo que eres se enfrenta a lo que aún no has sido. Yo lo sé, porque lo he vivido, y hay un momento en ese caminar donde superas el miedo y lo sabes no porque lo digas, sino porque lo respiras. Tu cuerpo lo expresa, tu mirada lo irradia, y sin abrir la boca, los que te rodean lo sienten, porque el valor verdadero se forja en lo escondido, donde solo Dios y tú conocen la lucha. He aprendido que cuando abrimos la boca para hablar de nuestros planes, algo en nosotros ya empieza a recibir la recompensa. Una pequeña dosis de placer anticipado nos engaña. Decimos, voy a hacerlo, y ya sentimos que dimos un paso, pero aún no hemos hecho nada. Y sin darnos cuenta, ese momento de satisfacción nos roba la urgencia, debilita el compromiso, porque el alma se relaja cuando cree que ya avanzó aunque todo siga igual. Es dulce, es tentador, pero es una ilusión. Cuando compartimos nuestras metas demasiado pronto, algo en el interior se acomoda. No es solo una sensación. Está demostrado, el cerebro reacciona con los mismos impulsos que cuando realmente logras algo. Recibe aprobación, se siente validado y entonces pierde intensidad. El resultado es peligroso. Abandonamos, nos alejamos, porque ya tuvimos una probada del premio sin haber hecho el esfuerzo. Y cuando llegue el momento de trabajar de verdad, ya no sabremos dónde encontrar esa pasión que se evaporó con las palabras. Por eso, aprendí a guardar silencio mientras crezco, a proteger ese espacio sagrado donde Dios y yo construimos en secreto. No porque esté mal compartir, sino porque necesito cuidar mi obediencia. Que mi motivación esté atada al fruto real, no a la vanidad de ser escuchada. Porque el crecimiento que viene del cielo es discreto, no grita, no presume, simplemente florece. Pero eso duele en un mundo donde todo se publica, donde todo se muestra. Nos enseñaron a exponer incluso lo que aún no ha comenzado. Y ahí está el desafío: caminar en lo oculto, desarrollarse en lo invisible, no para esconderse, sino para fortalecerse. Porque cuando ya no necesitas
demostrar nada es cuando más firme estás en tu propósito. El Evangelio nos enseña que el testimonio está en el hacer, no en el decir. No necesitas gritar que estás cambiando, solo cambia. No necesitas anunciar que vas a empezar. Solo da el primer paso. Permite que tu trabajo sea la melodía que hable por ti, que tus frutos sean el lenguaje con el que otros descubren a Dios en ti. En vez de buscar aprobación, empieza a reconocer el gozo de avanzar. Celebra contigo misma cuando cumplas una promesa íntima. Sonríe en silencio cuando termines un día difícil sin rendirte. Eso sí transforma. Esa es la verdadera recompensa, la que no necesita aplausos, la que moldea carácter. Y si deseas ver frutos distintos, tienes que sembrar de una manera nueva. Así que cuando sientas esa necesidad de hablar, de contar, detente un segundo. Pregúntate, ¿quiero compartir para inspirar o solo para sentir alivio porque aún no he comenzado? Si es lo segundo, guarda silencio. Respira. Ora. Ponte en marcha. Deja que el anhelo se convierta en acción y que tu fruto llegue antes que tu relato. Porque cuando el día llegue, no necesitarás explicaciones. Se notará. Lo irradiará tu vida. Y si algún día compartes, que sea desde la experiencia, no desde la imaginación. Porque el éxito que nace del cielo no necesita promesas, necesita obediencia. Y esa obediencia silenciosa es la que escribe historias eternas. En un mundo donde todos quieren hablar, hay un don precioso que se está perdiendo escuchar, no como una técnica, sino como una entrega. Estar con el otro de verdad. Ser ese lugar donde alguien se siente visto, donde sus palabras no se pierden en el ruido. Y eso, aunque parezca pequeño, es transformador. Escuchar con el corazón es un acto de amor profundo. No es solo quedarte en silencio, es mirar, es sentir, es captar lo que no se dice, es ser presencia. Y en ese acto humilde se revela el rostro de Cristo, porque hay más poder en escuchar con compasión que en hablar sin revelación. Y cuando aprendes a hacer espacio para el otro, te conviertes en refugio, en luz, en hogar. Hay momentos en los que me siento a solas con alguien y lo único que hago es quedarme en silencio. No porque no tenga palabras, sino porque sé que lo más valioso que puedo ofrecer es mi presencia, mi atención plena, mi corazón abierto. Escuchar realmente no es esperar tu turno para hablar. Es entregar tu alma a la historia del otro sin pensar en lo que dirás después. Cuando haces esto, la otra persona lo percibe, lo siente en lo más profundo. Se da cuenta de que no está hablando con una sombra, sino con alguien que la ve, que la honra. Y entonces sucede algo precioso, se construye un puente invisible, un canal sagrado, donde fluye la confianza. Lo que tantas veces ocurre es que las personas escuchan para corregir, para añadir su opinión, para tener la última palabra. Pero eso no es escuchar. Eso es apresurarse a controlar la conversación. Y se nota, claro que se nota. Se siente cuando alguien solo está esperando que termines para tomar el control. Pero también se siente profundamente cuando alguien está verdaderamente contigo. Callado, atento, presente. Esa diferencia no es pequeña, es total. Hay una paz que emana del que no necesita hablar tanto. Porque quien se siente seguro no corre a llenar el espacio. No necesita adornarse con palabras. Guarda silencio. Y en ese silencio
brilla su fuerza interior. He visto cómo esto transforma las relaciones. Quien sabe escuchar irradia algo distinto, atrae, no porque hable bonito, sino porque hace sentir a los demás importantes, valiosos. Y no lo digo por intuición, lo confirma también la ciencia. Estudios en el campo de la psicología social revelan que cuando alguien se siente verdaderamente escuchado, su satisfacción aumenta, su confianza se fortalece y su lazo con el oyente se hace más profundo. Esto es más que emoción, es química divina, porque cuando alguien se siente escuchado de verdad, su cerebro libera oxitocina, la misma sustancia que genera el amor, la conexión, la ternura. Y eso es un milagro cotidiano. Incluso pensadores sabios reconocieron esta verdad. Alguien dijo una vez que tenemos 2 oídos y una sola boca por una razón muy clara para escuchar más y hablar menos. Escuchar es un acto de humildad, es decirle al otro, lo que tienes que decir también es valioso. No necesito dominar esta conversación, estoy aquí contigo. Y entonces el silencio ya no es vacío, es compañía, es calor, es consuelo. Si quieres saber cómo practicarlo, te propongo algo muy simple. La próxima vez que alguien te hable, no interrumpas, solo escucha. No completes sus frases, no respondas con tus propias historias. No aconsejes a menos que te lo pidan. Quédate ahí presente y observa lo que ocurre. Mira cómo se relajan los hombros del otro, cómo se iluminan sus ojos, cómo empieza a confiar. Tal vez te cuente algo que nunca se atrevió a decir. Tal vez simplemente te regale una mirada de gratitud, porque ser escuchado de verdad es como ser abrazado sin manos. Y cuando hagas esto más seguido, descubrirás algo maravilloso, tu carisma crecerá, pero no porque digas cosas deslumbrantes, sino porque las personas se sentirán especiales a tu lado, porque las hiciste sentir vistas, y eso es lo que todos anhelamos. No admiramos al que habla con elocuencia, admiramos al que nos hace sentir amados. Así que escucha con ternura, con interés real, no para obtener algo, sino porque entendiste que ser un espacio seguro para el otro es un regalo divino. Y cuando lo hagas, tus relaciones florecerán, tu influencia crecerá, porque quien sabe escuchar, sabe tocar el alma. Y hay algo más que he aprendido en el caminar con el Señor: las palabras impulsivas hieren. No lo digo como un concepto, lo sé porque lo he vivido y tú también. Todos hemos dicho algo que quisiéramos retirar al instante, pero ya es tarde, ya fue dicho, ya causó herida. Aunque luego pidamos perdón con lágrimas, esas palabras permanecen como marcas en el corazón del otro y también en el nuestro, porque las palabras no se desvanecen, se repiten una y otra vez en la memoria de quien las escuchó. Por eso, detenerte antes de hablar no es un acto de cobardía, es un acto de sabiduría. Decir lo primero que cruza tu mente puede parecer sinceridad, pero muchas veces es solo una reacción desde la herida, desde la rabia o el cansancio. Y desde ahí no construimos, destruimos. Las palabras dichas con enojo, aunque estén basadas en hechos reales, pierden su poder sanador. Se convierten en dardos. Y lo que se lanza con la intención de herir ya no sirve para edificar. A veces, lo que se dice sin pensar se convierte en un eco que nos persigue durante años, un sabor amargo que no logramos quitar. Una conversación difícil no tiene por qué ser una guerra.
Pero eso requiere una pausa, ese espacio sagrado entre lo que sientes y lo que decides decir. La pequeña pausa que puede evitar una gran herida. Yo la llamo la gracia de los 5 segundos. Es el momento en que le dices al Espíritu Santo: ayúdame a responder con amor, no con impulso. Es en ese espacio donde todo cambia, porque el que aprende a esperar antes de hablar se convierte en un instrumento de paz. Y eso, querida alma, es lo que todos estamos llamados a ser: voz de consuelo, oído que escucha, silencio que abraza. Que cada palabra tuya sea una semilla de vida y cada pausa una oración silenciosa que diga: Señor, aquí estoy, háblame antes de hablar. Así es como se sana el mundo. Un corazón a la vez, un silencio a la vez, un acto de amor verdadero sin necesidad de decir mucho, simplemente estando ahí, escuchando. A veces hay momentos en los que siento que algo arde en mi interior, una emoción repentina, una palabra que me hiere, una situación que me empuja al borde. Y justo ahí, en ese instante tan delicado, sé que tengo que decidir. ¿Respondo o reacciono? ¿Permito que mi alma tome el control o dejo que el impulso me arrastre? Porque esos breves segundos en los que me detengo, en los que respiro y me quedo quieta son santos. Son la frontera invisible entre herir o sanar, entre construir puentes o levantar muros, entre amar y lamentar. Cuando me encuentro en medio de un conflicto y siento que las palabras se agolpan en mi boca, como si quisieran escapar todas a la vez, me obligo a permanecer en silencio un poco más. Me pregunto si esas palabras que quiero soltar realmente edifican, si traen vida, si mañana podré recordarlas con paz. Y si la respuesta es no, guardo silencio, porque sé que a veces callar es el acto más grande de dominio propio. Y ese dominio propio no solo honra al otro, también honra mi relación con el Espíritu Santo que habita en mí. He aprendido que no puedo controlar lo que otros hacen o dicen, pero sí puedo elegir cómo respondo. Esa es mi responsabilidad espiritual. La ira, aunque fugaz, es una locura disfrazada de verdad, y permitirle gobernar mi lengua es dejar que la tormenta dicte el rumbo de mi barca. Pero yo puedo elegir, puedo detenerme, puedo observar el fuego por dentro y no permitir que consuma todo lo que amo. No es represión, es sabiduría. Es mirar el momento con los ojos del alma y hablar solo cuando lo que digo pueda bendecir, consolar o traer luz. Porque he entendido que tener razón no me da licencia para dañar, y que si en el proceso pierdo a alguien que amo, entonces nada he ganado. Hay palabras que rompen partes del corazón que ni el tiempo ni los perdones pueden reparar del todo. Por eso, cuando siento que voy a estallar, oro en silencio. Me miro desde fuera. Escucho si quien está hablando dentro de mí es el ego herido o la voz apacible del espíritu. Porque cuando hablo desde él, mis palabras traen sanidad. Y cuando lo hago desde el impulso, solo dejan cicatrices. Hablar con intención, con compasión, con claridad, eso no es debilidad, es madurez emocional. Una madurez que no se adquiere de golpe, pero que transforma la vida poco a poco. Y por eso me disciplino. Convierto esos 5 segundos en una pausa consagrada, un pequeño altar donde deposito mi reacción para que sea purificada. Porque cuando aprendo a contener mis palabras, también aprendo a redirigir mi energía.
Y desde ahí, todo cambia. Porque lo que no destruyo con mi lengua, puedo redimirlo con mi presencia. Y luego está esa otra voz, la que busca ser aprobada, la que anhela ser vista, celebrada, comprendida. Sé lo que es eso. Sé lo que es compartir un sueño y mirar alrededor esperando una sonrisa de aprobación. Pero también sé lo peligroso que es depender de la mirada del otro para seguir adelante, porque cuando mi motivación está en manos ajenas, mi alma pierde dirección. No todos van a entender mi llamado. No todos van a creer en lo que Dios ha depositado en mí. Algunos guardarán silencio, otros dudarán, y habrá quienes, sin decirlo, desearán que fracase. Y si mi fortaleza no viene de lo alto, eso puede herirme, puede confundirme, puede hacerme pensar que quizás no debo seguir. Pero no es que no esté lista, es que he estado tomando fuerzas de una fuente que no es eterna. La única motivación que me sostiene es la que brota del Espíritu, la que no necesita testigos ni vítores, la que permanece aun cuando todo alrededor se desmorona. Vivir para agradar a los demás es como caminar sobre agua. Tarde o temprano te hundes, porque dejas de preguntarte si lo que haces te bendice y comienzas a preguntarte si te hace ver bien ante los ojos de otros, y eso te desconecta de tu propósito. Entonces, cuando no recibes el reconocimiento esperado, te desanimas. Cuando alguien critica tu camino, te paralizas. Cuando no recibes los aplausos que imaginaste, dudas de ti misma. Pero el problema no es que no estés lista, es que estás buscando combustible en lugares vacíos. El único motor que me ha sostenido a mí ha sido el amor incondicional de Dios. Ese amor no se debilita con las críticas, ni se infla con los halagos. Es constante, firme, fiel. Y la ciencia, incluso ella, ha confirmado lo que la fe ya sabía. Quienes dependen de la aprobación externa son más inseguros, más frágiles, más agotados. Pero cuando vives desde la convicción que nace del Espíritu, nada ni nadie puede detenerte. Y así he elegido vivir no desde la necesidad de ser aplaudida, sino desde la certeza de haber sido llamada. Porque cuando lo que haces nace del cielo, no necesitas más testigos que Dios mismo. Él ve, Él respalda, Él guía, y eso basta. He visto a tantas mujeres preciosas vivir bajo el peso sofocante de tener que complacer, de no equivocarse, de buscar la aceptación a toda costa. Y eso duele, eso cansa el alma, porque cuando tu energía se invierte en agradar a todos, dejas de explorar lo que Dios sembró en ti. Te inmoviliza el miedo a fallar, a decepcionar, y olvidas que fuiste llamada a caminar en libertad, no en la esclavitud del juicio ajeno. Por eso aprendí que hay una belleza profunda en hacer las cosas en silencio, en tomar decisiones con el corazón fijo en el Señor sin necesidad de que nadie dé su visto bueno. Aprendí a confiar en lo que el Espíritu Santo me susurra en lo íntimo, y si alguna vez necesitaba una voz externa, buscaba la de alguien que ya había cruzado ese valle, que me hablaba con respeto, con sabiduría ganada, con lágrimas y no con opiniones vacías, lanzadas cuando apenas comenzaba a dar forma a mis pasos. He aprendido que lo importante no es actuar para agradar, sino para vivir con virtud. Eso es lo que agrada al cielo. Recuerdo bien lo que decía Séneca, que quien vive para el juicio de los demás jamás será libre. Y es así, porque si tu brújula cambia con cada viento, jamás conocerás tu norte. Tú no estás aquí para ser
aplaudida. Estás aquí para ser fiel a lo que el Señor puso dentro de ti. Y esa fidelidad comienza cuando decides soltar el peso de las miradas ajenas. Haz lo que el Señor te ha llamado a hacer, aunque no lo entiendan, aunque lo hagas en soledad, aunque nadie celebre tus pequeños comienzos. Si lo haces desde tu convicción, desde la certeza de que es lo correcto, algo en ti cambia. Ya no caminas por miedo, caminas por propósito, y eso se siente, se percibe sin que tengas que explicarlo. No necesitas anunciar tus pasos, no necesitas mostrar tus avances. Lo que necesitas es obedecer, avanzar y permanecer firme. Con el tiempo serán los frutos los que hablarán por ti. La validación, si llega, será solo un regalo más, pero no será lo que defina tu valor, porque tu valor ya fue sellado con cada decisión que tomaste cuando nadie te miraba. Allí en ese secreto entre tú y Dios es donde nace la verdadera libertad. También comprendí la importancia sagrada de escoger con sabiduría a quien le compartes tus sueños. Hay momentos en que lo que llevas en el corazón es apenas una semilla y esa semilla no puede exponerse al viento de cualquier palabra, no porque los demás sean malos, sino porque no ven lo que tú ves. Y lo que no entienden muchas veces lo juzgan. Te ofrecen consejos marcados por sus propios miedos, por caminos que ellos no se atrevieron a recorrer. Te dicen que no funciona, que no es seguro, que mejor busques algo más estable. No lo hacen por maldad, sino porque no comprenden el fuego que arde dentro de ti. Y si tú no estás firme, si tu raíz aún no se ha profundizado en la verdad, puedes terminar creyéndoles. Puedes torcer tu camino solo para calzar en moldes ajenos. Por eso es vital cerrar los oídos a lo que no edifica. Si vas a abrir tu corazón, hazlo con alguien que haya atravesado tormentas, que sepa lo que cuesta mantenerse de pie cuando todo tiembla. Alguien que no hable desde la teoría, sino desde la carne viva del sacrificio. Que no mire desde la comodidad, sino que entienda desde la compasión. Esa diferencia lo es todo. Porque una palabra equivocada dicha en el momento equivocado puede sembrarte una duda que te robe meses de avance. Una crítica sin amor puede apagar el fuego que apenas estaba empezando a arder. No compartas tu visión con cualquiera. No lo hagas por necesidad de aprobación, porque muchas veces esas charlas casuales terminan dejándote más confundida que antes. El ruido que queda en tu mente es enemigo de la claridad. Una sola voz fuera de lugar puede hacerte cuestionar lo que Dios ya había afirmado dentro de ti. Y si no lo confrontas a tiempo, puedes alejarte de tu propósito sin darte cuenta. El Señor me enseñó que debo cuidar lo que Él me confía, que debo actuar enfocada en lo que me corresponde, que mis decisiones y mis planes no son para que todos los validen, sino para que yo los obedezca. Marco Aurelio escribió que la opinión de los otros no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo des. ¿Y cuánta verdad hay en eso? No necesitas que todos te entiendan, necesitas claridad, y esa claridad nace del silencio, de estar a solas con Dios, de rodearte de personas que suman a tu fe, no que te cargan con su confusión. Aprende a cuidar lo que estás construyendo. Habla de ello solo cuando el terreno sea fértil, cuando sepas que esa persona no va a destruir lo que aún es frágil. Y si no tienes a alguien así a tu alrededor, no temas. Puedes avanzar sola porque no estás realmente sola. El Espíritu Santo camina contigo. Construye en silencio hasta que llegue el momento de mostrar lo que hiciste. A veces el acto más sabio
es callar hasta que lo que Dios ha hecho en ti sea tan claro que ya no necesite explicación. Y cuando elijas abrirte, hazlo con intención, con discernimiento, con propósito, porque lo que Él ha sembrado en ti merece ser protegido. He aprendido en el silencio profundo de mi alma con Dios que buscar consejo no es debilidad, sino sabiduría. Pero también he entendido que no todo consejo es para mí. Escucho sí, pero no absorbo todo. Agradezco cada palabra, pero solo retengo lo que mi espíritu reconoce como verdadero. No necesito que me digan lo que quiero oír, sino lo que necesito para crecer, aun si duele, pero lo filtro, porque no toda voz viene del cielo. Algunas solo son ruido, y yo no puedo permitirme vivir en medio del ruido. Cuando filtro lo que escucho, cuando solo dejo entrar lo que edifica mi camino, se vuelve más firme. Me siento más segura en las decisiones que tomo. Avanzo sin buscar que me aprueben porque ya sé quién me llamó y hacia dónde voy. Cuando soy selectiva con lo que oigo, también lo soy con la dirección que tomo, y eso me protege de perder tiempo, me ahorra lágrimas y me mantiene con la mirada fija en la visión que Dios puso en mí. Y esa visión, esa visión es sagrada. No la expongo ante cualquiera, solo la comparto con quienes entienden el peso de construir desde la nada. Si alguien no sabe lo que cuesta edificar un llamado, no podrá sostener tu carga cuando tiemblen los cimientos. Y si en algún momento no sé a quién oír, me retiro al silencio. En ese silencio es donde siempre encuentro claridad, porque ahí habla Dios en susurros que el mundo no entiende. El silencio para mí no es ausencia, es presencia, no es pasividad, es dominio propio. El que sabe cuándo callar es quien realmente tiene control. No necesito llenar el aire con palabras para sentirme segura. No compito por atención, estoy, escucho, observo, y cuando abro la boca, mis palabras tienen propósito. No hablo para llenar vacíos, hablo porque hay algo que el cielo me dio para decir. Y eso en un mundo que no sabe callar es autoridad. He visto personas hablar sin cesar como si temieran al vacío, pero eso no es fortaleza, es miedo disfrazado. Hablar sin pensar es fácil, pero callar cuando quema por dentro, eso sí es fuerza. Escuchar sin interrumpir, resistir el deseo de tener siempre la última palabra, es un acto de madurez espiritual. El silencio, cuando es guiado por el Espíritu, tiene más poder que un grito. En medio del conflicto, cuando todo arde y tú decides no responder con impulso, estás diciendo: el Espíritu me gobierna, no mi carne, no mis emociones. Cuando hablas desde el arrebato, dejas heridas que después duelen, pero cuando callas para reflexionar, ganas claridad, y desde ahí puedes decidir si hablar te edifica o solo te descarga. No se trata de reprimirte, se trata de elegir. No todo merece una respuesta, no toda provocación merece réplica. A veces lo más sabio es mirar a sentir y guardar silencio. Eso descoloca, eso confronta, eso transforma, porque cuando todos quieren hablar, el que sabe callar brilla. Su presencia dice más que sus palabras, y ahí está la verdadera fuerza. He meditado muchas veces en esa enseñanza del dominio propio. La verdadera victoria no está en controlar al otro, sino en dominarse a uno mismo. Y cuando alguien intenta provocarme, recuerdo que no es la acción del otro lo que me afecta, sino cómo yo la interpreto. Si yo gobierno mi juicio, el daño se detiene.
Y cuando logro eso, noto que los demás cambian su forma de tratarme, porque entienden que no pueden jugar con mi centro, que mis palabras no se regalan, que si hablo es porque lo que digo tiene valor. Aprenden que mi silencio no es ignorancia, es estrategia, es amor propio, y eso impone respeto. ¿Quieres saber cómo vivirlo? La próxima vez que sientas la urgencia de defenderte, de explicar todo, de corregir a alguien, respira. Quédate un momento más en silencio. Mira dentro de ti. ¿Estás reaccionando o eligiendo responder? Lo que vas a decir trae paz o solo es una descarga. Si no edifica, no lo digas. Elige tu momento. Y cuando hables, que sea con intención, con claridad, con propósito. Así tus palabras tendrán peso y tu silencio autoridad. El silencio también me ha acercado más a mí misma. En él puedo escuchar mi corazón. Puedo ordenar mis pensamientos. Ahí se filtra el ruido mental. Ahí escucho lo que de verdad quiero decir y no solo lo que estoy tentada a gritar. Y cuanto más practico esto, más noto que algo dentro de mí cambia. Ya no salto ante cada estímulo, ya no respondo a todo, solo hasta lo que el Espíritu me muestra, y esa paz que crece en mí, no la cambio por nada. El silencio, cuando es dirigido por el cielo, es sabiduría en acción, es un escudo para mi alma, una muralla que protege mi energía, mi fe, mi tiempo, y cuando lo uso con discernimiento, se convierte en una evidencia clara de cuánto he crecido, porque quien sabe callar, también sabrá cuándo hablar con poder. Y eso es fruto del Espíritu Santo en acción. He aprendido a lo largo de mi caminar con el Espíritu Santo que no siempre es necesario hablar. Hay momentos en que el silencio, ese silencio lleno de reverencia, dice mucho más que cualquier palabra. Hay poder en callar cuando nuestra alma quiere gritar, porque a veces lo más transformador no es lo que pronunciamos, sino aquello que decidimos guardar. Y ese acto de contención, de quietud interior, puede ser el susurro donde Dios se manifiesta. Y ahora, déjame hablarte del milagro de reescribir tu historia. Si lo que tú repites sobre ti misma, lo que piensas cada mañana al mirarte al espejo, lo que declaras sin darte cuenta, todo eso está moldeando tu realidad. Cada vez que dices, yo siempre fracaso, esto no es para mí, la suerte nunca me acompaña, no estás describiendo lo que eres, estás construyendo lo que sigues siendo. Estás alimentando caminos mentales que se fortalecen con cada repetición como senderos que tu mente recorre una y otra vez hasta que se convierten en costumbre, incluso si esa costumbre te duele. Y sé que a veces ese dolor se siente como un refugio, porque es lo conocido, pero que algo haya sido cierto una vez no significa que deba seguir siéndolo para siempre. El Señor nos ha dado la capacidad de cambiar, de renovar la mente, de elegir palabras nuevas que abran puertas que antes parecían cerradas. Puedes narrarte de otra manera, puedes escoger un lenguaje que edifique y no destruya, porque cuando transformas la manera en que hablas de ti, comienzas a ver cómo tus emociones cambian, cómo tus decisiones se ajustan a esa nueva verdad y cómo tus acciones siguen ese nuevo ritmo. Esto no es ilusión ni pensamiento vacío, es real. La ciencia misma lo confirma cuando repites pensamientos limitantes. Tu cerebro fortalece esos patrones. Por eso, mientras más hablas de tus caídas, más grandes se sienten.
Mientras más te identificas con la escasez, más te cuesta avanzar. Pero cuando cambias el tono, cuando eliges decir, estoy en proceso, estoy creciendo, me estoy levantando con su ayuda, entonces, querida alma, estás sembrando nuevas rutas, estás activando nuevas posibilidades. No se trata de fingir que no duele, no se trata de negar las pruebas ni de tapar las lágrimas. Se trata de no hacer de ese dolor tu residencia, de no contar la misma historia herida una y otra vez hasta que se vuelva la única que conoces. Puedes hablar de tu pasado sin que se convierta en una celda. Puedes mirar atrás y decir, sí, eso ocurrió, pero no define quién soy ni lo que Dios quiere hacer conmigo. Porque tu historia no termina en lo que te sucedió, comienza en lo que decides hacer con ello. Observa cómo te hablas cuando estás sola. Presta atención a ese diálogo silencioso en los momentos difíciles. ¿Te hablas con ternura o con juicio? ¿Te sostienes o te saboteas? Porque cada palabra interior es una semilla que cae en el terreno de tu alma. Y el lenguaje que usas moldea la manera en que percibes el mundo, y esa percepción determina cómo caminas sobre él. Si anhelas una nueva realidad, empieza por cambiar el relato que te repites. Los antiguos sabios nos recordaron que no podemos controlar todo lo externo, pero sí la forma en que lo interpretamos. Y hay una cita que resuena profundamente en mí. Si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu percepción de ella. Y tienes el poder de cambiar esa percepción. No es negar lo que ocurre, es escoger desde qué lugar lo enfrentas, desde la derrota o desde la fe, desde el miedo o desde la confianza. Habla de lo que estás construyendo. Menciona tus metas, tus decisiones, tus pequeños logros, no para jactarte, sino para entrenar tu mente en la dirección correcta. Porque si solo repites lo que te falta, ahí irá tu energía. Pero si repites lo que estás creyendo, lo que esperas, lo que estás cultivando con fe, entonces tu energía se alineará con lo eterno. Y cuando eso ocurre, algo comienza a moverse también en lo invisible. Haz de esto un ejercicio diario. Sé vigilante de tus palabras como el marinero que cuida el timón de su barco. Si te descubres diciendo, no puedo, cámbialo por aún no lo domino, pero estoy aprendiendo. Si dices, todo me sale mal, transforma esa frase en cada vez lo hago un poco mejor. Y repítelo incluso si al principio te suena ajeno. Porque lo estás sembrando, estás entrenando tu alma para caminar en un nuevo rumbo. Recuerda, tu historia no está tallada en piedra. Cada pensamiento, cada palabra, cada decisión consciente es una oportunidad para reescribirla. Y si lo haces con constancia, llegará el día en que mires hacia atrás y veas cuánto ha cambiado todo. No porque el mundo se haya transformado, sino porque tú decidiste contarlo diferente, porque tú, movida por el Espíritu, comenzaste a declarar una nueva verdad sobre ti misma. Y eso lo cambia todo. Y si hay algo que deseo que guardes como un tesoro en lo más profundo de tu alma, es esto: tú no eres lo que te pasó, ni lo que otros dijeron de ti, ni siquiera lo que tú misma repetiste durante años. Eres lo que decides creer desde hoy. Tu historia puede comenzar de nuevo con cada palabra que pronuncias en fe. No tienes que esperar a sentirte lista. Solo tienes que decirle al Señor, sí quiero ver mi vida con tus ojos.
porque en el momento en que cambias tu narrativa, en ese instante estás permitiendo que el Espíritu Santo entre y haga lo que solo Él puede hacer, transformar desde dentro. Si esta palabra tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló en medio de tus pensamientos, no te lo guardes. Déjame un comentario, quiero escucharte orar contigo, acompañarte. Regálale un me gusta a este mensaje si te abrazó en lo invisible. Suscríbete para que sigamos caminando juntas en esta fe viva. Y comparte esta palabra con alguien que hoy necesite volver a creer en lo que es posible. Mientras me despido, que no sea un adiós seco, sino un susurro del alma, que la paz de Cristo te envuelva esta noche, que tus pensamientos se llenen de esperanza y que cuando mires al espejo veas reflejada a una hija valiente amada y en construcción por la mano del Dios vivo. Hasta pronto, con todo mi amor en el Espíritu. Te abrazo en su gracia.